Página 1245, Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Yo voy a leer del 19 para que podamos repasar el mensaje de la semana pasada que nos trajo Carlos. Y el título del mensaje en esta tarde, Hacedores de la Palabra de Dios. Hacedores de la Palabra de Dios. Les voy a pedir que estemos de pie para leer la palabra del Señor. Santiago 1, versículos 19 al 25, y dice Santiago escribiendo: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Padre, gracias Señor, y qué privilegio es poder reunirnos cada domingo, no solo para celebrar tu bondad, sino para crecer en el conocimiento de ti a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, que es poderosa para transformar y no solo eso, para traer libertad. Señor, que en esta tarde no solo la escuchemos, sino que podamos escuchar y podamos vivirla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, después de estudiar con mucha atención los versículos del 22 al 25, hubo una frase que me llamó mucho la atención, que de hecho comencé a buscar información sobre esa frase y me perdí en tantos websites, páginas de internet de filosofía, que perdí mucho tiempo y dije, ya no puedo buscar más. Bien interesante. La frase se encuentra en el versículo 22. Se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. ¿A cuánto le llamó la atención eso también? Podemos engañar a otras personas o otras personas nos pueden engañar a nosotros. Ahora, ¿será posible engañarse a sí mismo? Santiago sabía que era posible engañarse a sí mismo. Y sabía lo peligroso que es engañarse a sí mismo. Y engañarse a sí mismo es peligroso porque cuando engañamos a otros, cuando decidimos engañar a otros, lo hacemos intencionalmente. Pero cuando nos engañamos a nosotros mismos, la mayoría de las veces no sabemos que lo estamos haciendo o no queremos aceptar que nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago, en 3 ocasiones, en el mismo capítulo, nos advierte del peligro de engañarse a sí mismo. Miren lo que dice el versículo 16. Amados hermanos míos, no se engañen. Versículo 26, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. Y en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en esta tarde,
Leemos en el versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Encontré una cita de una persona que escribió un comentario de Santiago. Dan McCartney escribió: este dilema ha molestado a los filósofos desde antes de Cristo. Engañar a alguien implica engañar deliberadamente a esa persona. Es que fue que lo dividí, tengo que pasarlo. Engañar a alguien implica engañar deliberadamente a esa persona, por lo que un engañador debe saber lo que la víctima cree que es falso. Pero entonces, ¿cómo es posible engañarse a sí mismo si ya se sabe que el error cometido no es cierto? Sin embargo, sucede con asombrosa regularidad. Santiago sabe que el engañarse a sí mismo sucede con mucha frecuencia. Y nos los advierte en 3 ocasiones, como dije en el mismo capítulo. Santiago nos deja ver la tendencia que tenemos de engañarnos a nosotros mismos. La tendencia de creernos una mentira, porque eso es engañarse a sí mismo. Engañarse a sí mismo es creer una mentira. ¿Cómo es posible engañarse a sí mismo? La única explicación es nuestra naturaleza de pecado. Nuestra naturaleza de pecado. Nuestra naturaleza de pecado que nos hace creer la mentira sabiendo que es una mentira. Porque si no sabemos que es una mentira, pues no nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, al saber que ocurre con mucha frecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de no creer la mentira sabiendo que es una mentira. ¿Me siguen? Tenemos que cuidarnos de no creer la mentira sabiendo que es una mentira. Entonces, la pregunta no debe ser, ¿me estoy engañando a mí mismo? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿de qué forma me estoy engañando a mí mismo? Porque ocurre con mucha frecuencia. Si se te hace difícil contestar esa pregunta, te pido que prestes atención a lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde, para que no caigas en el peligro del autoengaño, de engañarse a sí mismo. Santiago, con amor y preocupación, le advierte a sus hermanos. Él con mucho amor y preocupación le advierte a sus hermanos de la frecuencia y el peligro del autoengaño. Dios en esta tarde, con amor y misericordia, nos advierte de la frecuencia y el peligro del autoengaño. Y como veremos, en estos versículos no solo encontramos una advertencia, encontramos un mandato y una maravillosa promesa de parte de Dios para los que son hacedores de la palabra. ¿No hay batería? Okay. Punto número 1, el mandato y una advertencia. El mandato y una advertencia. El versículo 22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Aquí vemos claramente cuál es el mandato. ¿Cuál es el mandato? Ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedores de la palabra? ¿Qué significa ser hacedores de la palabra? Poner la palabra en acción. Poner la palabra en acción. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. La Biblia.
Tenemos que poner en práctica lo que leemos de la palabra de Dios. Eso significa que tenemos que ser obedientes a ella. Tenemos que demostrar la realidad de nuestra fe, Tenemos que poner en práctica nuestra fe, lo que creemos de la palabra de Dios a través de nuestra obediencia. Ahora, este mandato se puede dividir en dos, porque para que podamos ser hacedores de la palabra, para que podamos practicarla, ponerla en acción, tenemos que ¿qué? ¿O tenemos que ser qué? Oidores de ella. Que quede claro que Santiago no se opone a oír la palabra. Él se opone a solamente oír la palabra. ¿Me entendieron? Lo que Santiago claramente nos dice es que necesitamos, iglesia, escuchen, prestar atención. Tenemos que prestar atención, una atención cuidadosa a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella y reflexionar en su significado y su aplicación para que podamos ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que podamos ser hacedores de ella, para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Iglesia, conocer la palabra de Dios es sumamente importante, es sumamente esencial. Tenemos que escuchar la palabra, tenemos que conocer, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es esencial, es sumamente importante, pero no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que ¿qué? Ser hacedores de ella. Saber algo y no hacerlo es peor que no saber hacerlo. Porque conocer la palabra de Dios y no ponerla en práctica, Santiago nos dice que es engañarse a sí mismo, creer una mentira. Creernos una mentira sabiendo que es mentira. Ahora, no podemos asumir que solo oír o conocer la palabra de Dios es evidencia suficiente de que somos creyentes, de que somos cristianos. Si asumimos de esa manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. Creemos en esa mentira. Porque la realidad es que si pensamos que solo oír o solo conocer es suficiente, si pensamos de esa manera, me perdí. Si creemos en esa mentira, la realidad es que no somos lo que creemos que somos. No somos lo que creemos que somos. Lo que verdaderamente cuenta para Dios, lo que verdaderamente cuenta para Dios es nuestra obediencia a su palabra. Conocer la palabra de Dios no es suficiente. Es importante, es necesario, pero no es suficiente. Es conocer y ponerla en práctica. Y eso es lo que de verdad le interesa a Dios. Podrás saber mucho, podrás tener una maestría o un doctorado en la Biblia. Si no practicas lo que sabes, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo porque no eres lo que crees que eres. Si leemos el capítulo 13 de Juan, veremos que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Jesús le lavó los pies a sus discípulos para que ellos vieran y aprendieran lo que era ser humilde.
Jesús mismo le estaba dando el ejemplo de lo que era ser humilde. Y miren lo que le dice Jesús después de dar su ejemplo en Juan 13, 17. ¿Quieres ser feliz? Perdonen, versículo 17. Si saben esto, serán felices si lo practican. Si saben esto y te quedas ahí, ¿qué pasa? No vas a ser feliz. Si saben esto, lo que yo te acabo de enseñar, te acabo de dar el ejemplo, serán felices si lo practican. ¿Quieres ser feliz? Practica lo que sabes de la palabra de Dios. Sé obediente a la palabra de Dios y serás feliz. Volviendo a Santiago 1, el versículo 19 que predicó Carlos el domingo pasado, dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír. ¿Qué significa pronto para oír? Podría significar que no dejes el oír para mañana. Pronto para oír es que no pierdas más el tiempo y presta atención a lo que escuchas. Versículo 19 sigue diciendo, tardo para hablar. Tardo para hablar significa que no te apresures a dar tu opinión de lo que estás escuchando. Tardo para hablar no significa que no hables, sino que antes de hablar, medita y reflexiona en la palabra que acabas de escuchar y de lo que vas a hablar. Tardo para la ira. ¿Por qué tardo para la ira? Porque lo que nos dice la palabra de Dios cuando la escuchamos, eso que escuchamos va en contra de lo que somos. Es todo lo opuesto a lo que somos. Eso incluye a lo que creemos. Eso incluye a lo que pensamos y a lo que sentimos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que aceptar lo que dice y mantener un temperamento que calmado, tardo para la ira, porque no nos va a gustar lo que escuchamos. Tardo para la ira porque cuando estamos airados, ¿qué pasa? Lo menos que hacemos es escuchar. Hombres casados, ¿cuántos estamos cuando estamos en una discusión con nuestras esposas? ¿Qué es lo menos que hacemos? Escuchar. Hablar de más. Yo no. Le pueden preguntar a Norma. Santiago nos da un mandato y una advertencia que no podemos ignorar como si no aplicara a nosotros. Mientras más conocemos de Dios, mientras más conocemos de su palabra, más oportunidades tenemos de ser hacedores de ella. Pero si conocemos de Dios, si conocemos su palabra y no la aplicamos, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos, tratamos de engañar a otros. Y por más que tratemos, escúchame bien, por más que tratemos, nunca vamos a engañar a Dios. Nunca podemos engañar a Dios. Cuando dice, no solamente oidores. No solo es un llamado a prestar atención a la palabra de Dios, sino que es un llamado a cómo aplicar y vivir la palabra de Dios. Las iglesias están llenas de personas que solo escuchan, lamentablemente. Se reúnen todos los domingos solamente para oír. Y cuando salen del lugar, se olvidan. Como si el oír fuera suficiente. Junto con el oír, iglesia, tiene que haber aplicación. Yo sé que ese no es el caso en muchos aquí en Iglesia Morada de Dios.
Y por eso estoy bien agradecido. Aquí hay personas que no solo escuchan la palabra, son personas que viven conforme a la palabra. Y yo soy testigo de eso. Iglesia, este mandato y esta advertencia es bien relevante para nosotros hoy. Hoy, un mandato y una advertencia de Dios porque Él nos ama y cuida de nosotros. Y nos dice hoy que seamos hacedores de la palabra. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Punto número 2. Un ejemplo a no seguir. Un ejemplo a no seguir. Después del mandato de ser hacedores de la palabra y de la advertencia del autoengaño, Santiago trae un ejemplo de la vida diaria para que los lectores, sus lectores, puedan relacionarse y entender mejor cuál es su punto. Versículos 23 y 24. Dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Tenemos el ejemplo de un hombre que después que se mira en un espejo, su rostro en un espejo, se olvida de qué clase de persona era. Yo no sé usted, pero yo cuando leo eso, sé que el que se olvida después de mirar su rostro en un espejo es porque está ignorando lo que está viendo. Es la persona que no presta atención. ¿Cuántos se han mirado en un espejo y no prestan atención? Los feos no se miran. Yo nunca me miro en un espejo. Se engañan a sí mismos. Pues yo me estoy engañando a mí mismo. No presta atención. Santiago no está hablando de una persona que se olvida de las cosas rápido. Él no está hablando de una persona olvidadiza. Él está describiendo a alguien que ignora lo que ve, que no presta cuidadosa atención a lo que el espejo está reflejando. ¿Cuál es el propósito de un espejo? Reflejar. Ese es el propósito de un espejo, que esté reflejando lo correcto. Porque muchos dicen que el reflejo del espejo es completamente diferente a lo que somos. Eso dicen. O hay un grado de cambio. No es exacto. Un espejo refleja nuestra imagen cuando nos miramos en un espejo. ¿Para qué nos miramos en un espejo? ¿Para qué? Nos podemos mirar para muchas cosas. Para corregir, dice Diana. Para ver qué cosas están fuera de lugar y hacer los cambios necesarios. Hay personas que tienen ese problema. Yo no tengo ese problema. Hay personas que se levantan por la mañana y tienen que mirarse en un espejo para ver cómo tienen el pelo antes de salir por la puerta. ¿Verdad, Alex? Gracias a Dios que no tenemos ese problema. Se chequean el pelo, si ven algo malo, hacen los cambios necesarios. Algo que yo hago, no siempre, pero trato de hacerlo siempre, es cuando comemos en un restaurante y voy al baño, ¿qué es lo primero que uno hace? Bueno, yo me chequeo los dientes. Que no tenga nada verde
Oh. Ahora, si yo me miro en el espejo y veo algo en mi boca que no debe estar ahí, y hago, y sigo caminando, ¿qué pasa? Que no prestaste atención. No presté atención, o posiblemente no me importó. Piensa que se ve bien. Ahora con las máscaras, pues ya me lo dejo ahí para saboreármelo después. No, hermanos, uno se mira en un espejo para ver qué cosas hay que arreglar o cambiar y uno Tomar las medidas apropiadas. hace los cambios necesarios. Si no hago los cambios necesarios es porque no estoy prestando atención o la atención necesaria. Hay la posibilidad de que también, como dije, no te importa lo que el espejo está reflejando. Ahora, si no aplicamos a lo que escuchamos y leemos en la palabra de Dios, somos igual a esa persona que se mira en un espejo y no hace ningún cambio porque no prestó atención. Tener una Biblia, leerla, no es suficiente, es esencial, pero no suficiente. Porque el propósito de escuchar la palabra de Dios, el propósito de leer la palabra de Dios es ser un hacedor de ella. Y si escuchamos y leemos la palabra de Dios y no hacemos los ajustes necesarios, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Porque a Dios no engañas. A Dios no engañas. Te engañas a ti mismo cuando crees que no tienes que hacer cambios, cuando de verdad tienes que hacer cambios. Te engañas a ti mismo cuando no la pones en práctica, cuando de verdad tienes que ponerla en práctica. Te engañas a ti mismo cuando crees que no tienes que vivir y poner en práctica lo que dice Dios en su palabra. Iglesia, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Punto número 3. Un ejemplo a seguir y una promesa. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Interesante porque ahora Santiago nos dice oír la palabra. Ahora él nos dice que hay que mirar atentamente a la ley. Esta palabra mirar atentamente en el original es usada cuando uno ve o cuando un niño ve, eso es lo que explican muchas personas, cuando un niño ve un insecto o algo interesante en el piso y ellos se bajan al piso y prestan mucha atención, eso es lo que se refiere Santiago. Curioso. Mirar atentamente es mirar algo con mucho cuidado, prestando atención con el propósito de aprender. Y yo creo que esa es la diferencia del hombre que se mira en el espejo y se olvida. No está prestando atención. El hombre se mira en el espejo, se va y se olvida. El creyente, el que ha creído en la palabra de verdad, como dice el versículo 18, mira con atención la palabra de Dios, con mucha atención, permanece en ella y actúa. Y actúa. Te pregunto yo a ti, sabemos que tenemos que escuchar la palabra de Dios, sabemos que tenemos que mirar atentamente la palabra de Dios, sabemos que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios.
Ahora yo te pregunto, ¿qué tú piensas de la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Eso es importante que lo sepamos. Eso es importante que estemos claros de lo que es o de lo que significa la palabra de Dios para nosotros. ¿Cuál es nuestra visión de la palabra de Dios? Lo digo porque Santiago estaba seguro de lo que él creía de la palabra de Dios. ¿Qué cree Santiago de la palabra de Dios? Y lo digo porque es importante, porque lo que uno cree de la palabra de Dios, lo que tú crees de la palabra de Dios va a determinar cómo lees y cómo respondes a ella. Va a determinar cómo prestas atención a la palabra de Dios y cómo eres un hacedor de ella. George Stulack, en su comentario de Santiago, escribió: lo que creemos acerca de la naturaleza de las Escrituras afecta cómo usamos las Escrituras. Si uno no tiene una alta visión de las Escrituras, afectará su lectura de las Escrituras y su uso de las Escrituras y su obediencia a las Escrituras. Santiago tiene una alta visión de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cree Santiago de la palabra de Dios? El versículo 18 dice, es la palabra de verdad. Es la palabra de verdad. La palabra de verdad significa que podemos poner toda nuestra confianza en ella. Versículo 25, él dice, la ley perfecta, la ley de la libertad. Esta ley, como él la llama en el versículo 25, no es la ley de Moisés. Cuando él habla de la ley, se está refiriendo a toda la revelación de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la revelación de Dios para salvación, la cual fue interpretada y cumplida también por nuestro Salvador Jesucristo. Esta ley, dice Santiago, que es perfecta y no tiene errores. Dice también que es la ley de la libertad. O sea que tiene un poder de transformar a las personas. Como dice el versículo 21, es poderosa para salvar almas. Santiago sabe que la palabra de Dios tiene autoridad. Tiene autoridad, tiene poder para salvar y da libertad. ¿Será esa tu visión de la palabra de Dios? ¿Qué valor, iglesia, qué valor le damos a la palabra de Dios? Si nunca habías pensado o contestado esa pregunta, deberías hacerlo hoy. Es importante, iglesia, que estemos seguros de lo que realmente significa la palabra de Dios para nosotros. Porque como dije, eso va a afectar, eso va a determinar de la forma en que la leemos. Va a determinar no solamente de la forma en que la leemos, el tiempo que sacamos para leerla. Eso va a afectar, va a influenciar de la forma en que la ponemos en práctica. Ahora, si pensamos que ella no es verdad, si pensamos que ella no es perfecta y si pensamos que ella no tiene poder, no le vamos a prestar atención. La escuchamos y nos olvidamos de ella. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace.
No me tienen que contestar. ¿Cuántos miramos atentamente a la ley perfecta? ¿Con qué frecuencia miramos atentamente a la ley perfecta? Y hago esta pregunta porque no tenemos que oír la palabra de domingo a domingo. Noten que no solo tenemos que mirar con atención la palabra de Dios, hay que permanecer en ella. La frase permanece en ella me dice a mí que tengo que mirar con atención a la palabra de Dios constantemente. Permanecer en ella. No esperar que nos reunamos aquí los domingos. No esperar una vez al mes en la clase de la escuela de la Biblia. Los que se reúnen aquí para estudiar la Biblia juntos, no esperar a ese grupo. Tenemos que permanecer en ella. Como también la frase permanece en ella me dice a mí que tengo que perseverar en ella, mantenerme firme en su práctica. Iglesia, mirar y oír la palabra una vez a la semana no es suficiente. Como dije, las iglesias están llenas de personas que solamente son oidores. Que esta iglesia no sea así. Y esa ha sido mi oración toda esta semana. Que esta iglesia no solo escuche la palabra, sino que seamos hacedores de ella. El que no permanece o el que no es constante, ¿qué pasa? Olvida. Y si olvidamos, no la vamos a poner en práctica. El que mira con atención a la palabra de Dios y permanece, debe hacer o tiene que ser un hacedor de ella. Mirar atentamente debe estar acompañada de una obediencia activa. ¿Para qué? Para poder experimentar los beneficios de la palabra de Dios en nuestras vidas. También vemos que hay una promesa para aquellos que son hacedores de la palabra. Y si hay una promesa, eso quiere decir que el que escucha la palabra y no es hacedor de ella, se engaña a sí mismo y no experimenta los beneficios de Dios y de su palabra. ¿Cuál es la promesa para los que son hacedores de la palabra? Serán bienaventurados en lo que hacen. Serán felices. Tendrán gozo. Bienaventurado es tener gozo. Dios promete que el que escucha atentamente a su palabra, Dios promete que el que persevera en su palabra, Dios promete que si la ponemos en práctica, el que la pone en práctica va a tener gozo. Va a tener gozo. Iglesia, yo espero que este pasaje, estos cortos versículos, te anime a mirar atentamente a la palabra de Dios. Espero que te animen a ser hacedor de ella. Mi intención, y sé que la intención de Dios, no es sentirnos culpables. Él quiere que actuemos. Podemos ir delante de Dios, podemos pedirle perdón por las veces que no hemos escuchado atentamente, por las veces que no hemos practicado su palabra, y Él nos perdona. Y desde hoy en adelante podemos ser diferentes. Quiero recordarles que Santiago le estaba escribiendo a aquellos que estaban pasando por diversas pruebas, debido a una gran persecución. Santiago les quería asegurar que a pesar de sus pruebas, que a pesar de sus dificultades, ellos podían experimentar gozo
y las bendiciones de Dios en sus vidas. A pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran oprimidos, ellos podían experimentar libertad y gozo al poner en práctica la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque su libertad no se encontraba en sus circunstancias. Su libertad no se encontraba al escapar de sus circunstancias. Su libertad se encontraba en la aplicación de la palabra de Dios en medio de las pruebas, en medio de la persecución. Porque el que mira atentamente a la palabra de Dios, permanece en ella y es hacedor de ella, será bienaventurado en lo que hace. No importa dónde te encuentres, no importa en qué situación te encuentres, no importa por lo que estés pasando. Serás bienaventurado en lo que haces. Iglesia, la palabra de Dios tiene tantos beneficios. Ella es verdad. Ella es poderosa. Podemos confiar plenamente en ella. Y esta palabra de verdad, esta palabra perfecta, esta palabra poderosa, nos apunta a Cristo. Nos apunta a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Esta palabra es la ley de la libertad porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y a través de su muerte Él nos liberta de la culpa y la condenación que nos merecemos por nuestro pecado. Eso está aquí. Su muerte en la cruz, por ti y por mí, es la palabra que nos hace libres. Nos hace libres porque su Espíritu mora en nosotros. ¿Para qué? Para motivarnos a amarle, motivarnos a seguirle, motivarlos a obedecerle. Iglesia, seamos hacedores de la palabra todo y solo por lo que Jesucristo hizo por nosotros y hace por nosotros. Bienaventurados, gozosos por lo que Jesucristo hizo por nosotros y hace por nosotros. Seamos hacedores de la palabra para que experimentemos libertad y gozo en nuestras vidas. Estemos de pie. Padre, qué bueno tú eres, Señor, al traernos esta advertencia, este mandato, esta promesa, Señor. Cuánto tú nos amas, cuánto tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo sé que todos pensamos aquí diferente de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Yo te pido que tu Espíritu ponga en nosotros, Señor, darle la importancia que se merece. Yo te pido, Señor, que podamos confiar plenamente en ella, saber que eres tú hablando a nuestras vidas. Podamos darle la importancia que se merece en nuestras vidas. Que podamos prestar atención cuidadosa para que podamos ser hacedores. Señor, perdónanos, Señor, porque tantas ocasiones, Señor, somos solo oidores de Él. Perdónanos, Señor, porque
hagamos rápido. Lo menos que está en nuestro corazón, en nuestra mente, es ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a poner ese esfuerzo, Señor, para glorificarte en todo lo que hagamos. Venimos delante de ti, te pedimos perdón porque sabemos que el sacrificio de Jesucristo fue todo suficiente. Y hoy podemos ser oidores de tu palabra y hacedores de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.